Shalom, shalom. Continuamos con nuestro estudio sobre el libro de Yonah. Habíamos llegado hasta el tema de las 4 preguntas de los marinos a Yonah. ¿Cuál era su trabajo? ¿De qué ciudad vivía? ¿De qué tierra? ¿Y de qué pueblo? Y explica el Malvin, que estamos estudiando en esta dirección, que estas preguntas tienen un background. Del hecho de que los marinos, siendo idólatras, ellos pensaban que existe un Dios en el mar y que este Dios que está en el mar odia y no permite que sobrevivan en el mar personas que trabajan en cierta profesión, personas que vienen de ciertas ciudades, personas que vienen de ciertos países, de ciertos pueblos. Que esto es odiado por este zar del mar, por este dios del mar, Poseidón en los griegos, Neptuno entre los romanos, y es por eso que había traído que esta persona era culpable y querían saber si esto es así, si era exacto. Obviamente, como dice el mismo Malvin, estos son jabalim, o sea, son eh, vanidad de vanidades, son cosas vanas, no es algo real, pero es lo que ellos creen. En este punto quiero, por lo menos un par de minutos, que tratemos de entender el pensamiento del idólatra. El pensamiento del idólatra precisamente es un pensamiento bastante pahdaní, de bastante miedo. Miedo a dejar la forma en que tienen de vivir porque algo terrible puede pasar. Y esto es un sentido que también tenían los antiguos, el Malvin lo está diciendo, ellos creían en eso, ¿no? Pero esto es una cosa que en realidad se va con todos aquellos que han crecido en un ambiente de idolatría, donde puede ser que crean en Hashem, crean en el Creador, pero crean en otros más. Abandonar a ese otro más, para ellos les resulta muy complicado porque sienten que están cayendo en algo peligroso. Y por lo tanto, sus formas de servir al Creador son realmente, desde la idolatría y dentro de la idolatría, son de terror. Entonces salir de ahí les atemoriza mucho más también. Bueno, esta era la forma en que los marinos son las naciones, no se olviden, son las naciones, están bajo esa influencia del capitán, que ya el capitán desaparece porque ellos ya dan un paso más, ¿no? Por lo menos se atreven a preguntar. Y en eso el capitán ya no está, que es el que los tiene dominados bajo ese odio, bajo ese temor, perdón. Y ahora lo que ellos quieren es saber realmente si esto es así. Porque si llegase a ser justamente que Yonah viene de un lugar donde, según la mitología que ellos sostienen, el dios del mar, Poseidón, está enojado, entonces a lo mejor es por allí donde va el tema de la tormenta esta tan particular que están viviendo. Sin embargo, Yonah responde, Bayomer alehem, Ivri anoji. Les dijo, yo soy hebreo, yo soy judío, Ve'et Hashem Elohea Shamaim ani yareh. Y al Dios del cielo yo temo, yo solo temo al Dios del cielo, Asher Asá, que hizo Etayam Be'etayabashá, que hizo el mar y la tierra firme. O sea, Yonah les está diciendo todo lo que ustedes están imaginando sobre ciertas historias y ciertas cosas no son correctas. Eso no existe. Yo solamente le temo al Dios del cielo. Sin embargo, acá vamos a agregar algo más, que si bien el Malvin no lo trae, pero es muy sintomático porque tiene que ver con el pensamiento que los marinos tienen. Y es lo siguiente. Existe una mitología, existe un cuento mitológico que ahora Yonah se va a encargar de desarmar. ¿Y cuál es ese cuento mitológico? Ese cuento mitológico gira en torno a algo. Había en la ciudad de Yafo acá en Israel, al lado de Tel Aviv, en épocas antiguas, muy pero muy antiguas, en la época mitológica, vivía allí un rey, que este rey tenía una hija que se llamaba Andrómeda. Y la reina, o sea, la madre de Andrómeda, constantemente ella decía en forma pública que su hija Andrómeda era mucho más hermosa que todas las sirenas. O sea, las sirenas son todos Itzurín, son todos elementos mitológicos,
pero que supuestamente son la belleza del mar, ¿no? Una mujer, medio pez, es la belleza justamente que encanta al mar y que hace que las personas desaparezcan en ese mar. Entonces su hija era mucho más hermosa que ellas, o sea, si había sirenas en el mar, había Andrómeda en la tierra, y esa era su hija. Esto despertó la envidia de las sirenas, que fueron a hablar con Poseidón, su padre, de donde se originan, ¿no? Fueron a hablar con el dios del mar y le dijeron, mira, esta mujer está despreciándonos, diciendo que hay alguien más hermoso que nosotras. Y Poseidón dijo, bueno, yo me encargo. ¿Y qué hizo Poseidón? Mandó un monstruo marino que iba a atacar o que atacaba a todas las personas que ingresaban al mar. A todas las personas que venían de Yafo, que ingresaban al mar para viajar o que para pescar o lo que fuese. Entonces venía este monstruo marino y los devoraba. Entonces el dios del mar está enojado con Yafo. ¿Okay? Hasta que las personas le dijeron al rey de Yafo, mira, esto no puede seguir así. No podemos viajar, no podemos movilizarnos, no tenemos forma de que alguien llegue acá porque todo lo que tiene que ver con Yafo, el dios del mar, no lo quiere. Por ese mismo motivo que la ciudad se llama Yafo. Yafo, Yafé en hebreo significa hermoso y se refiere a Andrómeda, la hermosa. Yafo en la forma fenicia del nombre. En hebreo se dice Jaffa, pero eso en el idioma antiguo de los fenicios, que era de la costa, antes que los ingresaran acá a Yoshua, era la terminación O, es la que probablemente era U o OU, es la que manifestaba el femenino, entonces ha sido algo como Yafo o algo así. Por Andrómeda. Entonces decidieron hacer algo. ¿Saben qué? Para que se calme, para que se tranquilice el dios del mar, vamos a sacrificar a tu hija Andrómeda. La vamos a entregar al gigante no al gigante, al monstruo marino, que se la coma. Y de esa manera se va a calmar Poseidón y nosotros vamos a poder continuar con nuestra vida normal. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron a Andrómeda y la amarraron en la costa de Yafo, la pusieron amarrada en la costa de Yafo para que viniera el monstruo, saliera del mar y la devorara. Y así estaba amarrada frente al mar y esperando que viniera el monstruo a devorarla, Andrómeda. En eso, las tragedias griegas y los mitos griegos son realmente así, aparece Perseo. Perseo era un héroe que ve a la muchacha hermosa y en la playa y decide salvarla. Y Perseo tenía un arma, entre comillas, secreta, dos. Una era su caballo, que se llamaba Pegaso, que volaba. Era un caballo que volaba, Pegaso. Entonces él se montó sobre el caballo, logró sacar a la muchacha de donde estaba atada, la pone al lugar seguro y él se enfrenta desde el caballo con alas al monstruo marino, termina matándolo, obviamente, la historia termina bien, termina matando al monstruo marino y los pedazos del monstruo caen sobre el agua, frente a las costas de Yafo y se solidifican, el monstruo se solidifica y esto se transforma en una especie de rocas que quedan incrustadas precisamente frente a la costa de Yafo hasta el día de hoy. Y podemos ver precisamente frente a la costa lo que se llama la roca de Andrómeda. Frente a Yafo ahí hay unas rocas, que esas rocas hay varias opiniones, les traje una de las historias que son las partes del cuerpo del monstruo que se solidificaron y quedaron allí como recuerdo de esta lucha que hizo Perseo con su caballo Pegaso en contra de el monstruo del mar. Este monstruo del mar que mandó Poseidón. Bueno, los marinos que venían del mundo entero conocían o sabían de esta historia, obviamente, y la tenían en el RECA, la tenían en el background, y obviamente que eso fue lo que ellos pensaron, que aquí llega alguien de este lugar, no olvidemos que el barco sale de Yafo, y probablemente sea otra persona más que despertó la ira de Poseidón,
por otro motivo, ¿no? Eso le preguntan, ¿no? Ok, esta historia, por fantástica que nos parezca, bueno, era conocida por los antiguos. Ellos la creían en sus mitologías, algunos sí, otros más, otros menos. Los marinos obviamente me imagino que sí lo hacían y respetaban mucho al dios del mar porque se enfrentaban a lo desconocido atravesando esas aguas. Y esto fue lo que quisieron averiguar de Ioná. ¿Qué les dijo Ioná? Ibri Anoji, yo soy hebreo, yo soy Yehudí. Hoy día, frente a esas rocas que están ahí, sobre las rocas que están frente a la ciudad de Yafo, hay una bandera de Israel. Como un ciego y fuerte testimonio, ciego porque no todos se dan cuenta, y un testimonio muy fuerte de lo que dijo Yoná. Yo soy hebreo, sus tuyot, sus tonteras y sus mitos no existen. Yo pongo aquí mi bandera. La bandera de los hebreos, la bandera de los judíos. Y esto es lo que Yoná dice. Vayomer alehen ivri anoji, bet Hashem elokei hashamayim ani yareh. Yo soy judío, soy hebreo, y al Dios de los cielos es al que yo temo. A nadie más, no estas cosas que ustedes me traen. Explica el Malvin, que obviamente entra inmediatamente a explicar cuál fue la real respuesta, porque con esta respuesta tiró todo lo demás. Si yo soy judío, entonces, ¿qué importa el trabajo que tengo? Si yo soy judío, ¿qué importa la ciudad? ¿O qué importa el país? Una sola respuesta para todo, porque todo lo demás realmente es una bobería. Dice acá el Malvin, en la respuesta de Yoná, esta fue una respuesta general para todas las preguntas. Shehu Ibri, que él es hebreo. Shehem Olhei Hayam, que ellos, los que caminan por el mar, los que van al mar, los marinos, Baoniot, en los barcos, Bein Hayan Mitnaged lo laem belole arzam. Y el mar, dice, no contradice a nosotros. Si nosotros vamos al mar, el mar no está en contra, no nuestra, como tampoco está en contra de nuestra tierra. Belole mekomot shebearzam, y tampoco en los lugares de nuestra tierra. Kihem lechof ayam ishkonu, porque ellos, como dice el pasuk en Bereshit, un pasuk en Bereshit, en el capítulo 49, en el versículo 13, dice, Kihem lechof ayam ishkonu, ellos llegan tranquilos a los puertos, a las playas, llegan tranquilos, o sea, sin ninguna dificultad. Ve alma melachteja, o sea, simplemente no hay temor, porque el único temor es con Hashem. Si hay algo, un problema con él, puede pasar algo, pero si no, un dios en el mar, Perseo, Pegaso, Plum, solamente Hashem. Bealma melachteja amari, con esto que ellos dijeron, ¿cuál es tu trabajo? Les dijo, et Hashem elokei hashamayim ani yareh. Mi función, mi oficio es ser temeroso de Dios, como es el oficio de todos los judíos. Continúa el Malvin y dice, para completar esta idea, dice, Shehu Navi dabek be'el Elion, ben hayan mitnaged el melachto ve'iraat elokav. Dice, yo soy Yere Hashem, soy temeroso de Dios, y él era profeta ya conocido y reconocido, que está Dabuk, que está unido a Hashem, que es el Dios del cielo y de la tierra, y por lo tanto, obviamente, el mar no puede contra mí. No es una cosa de contra mí o no, es que simplemente el que maneja el mar es Hashem. Beasher Hashem asa et hayam bet hayabasha, porque Kadosh Baruj Hu, Dios fue el que hizo el cielo y la tierra. Behu moshel begeut hayam, y él gobierna sobre las olas del mar. Beze aita ateshuva al arba sheelot achronot. Y esta es la respuesta total a las 4 preguntas. Ubevadai eshiv gam alikara sheela. Obviamente que también él responde a la principal de las preguntas, Sheshalu alma razot, porque finalmente hay un tema, ok, Beseder, no existe, no, todo esto que acabamos de llamar el dios del mar y todo eso, es Hashem simplemente que maneja todo, pero estamos en una tormenta, realmente hay una tormenta. Entonces,
Si hay una dificultad, esa dificultad es con el creador, no con un Dios del mar que no existe. Pero entonces, ¿cuál es la dificultad con respecto al creador? Y eso también él le responde y dice, "Ki milifne Hashem hu boreach", que se está escapando, que ilu, como si fuese, de la profecía. O que Moshe Amar va pasuk gahareichen, como dice el pasuk después. Y esto es lo que dice después el pasuk. El versículo 10 dice, "Vairu anashim ira gdola", y cuando esto supieron y la respuesta que dio Yoná, pasó en ellos algo muy interesante en los marinos. Les bajó un temor muy grande, no por las tuyot, las tonteras que habían heredado de sus padres sobre estas Habalim, sobre estas historias y mitologías, sino realmente algo que nosotros conocemos como Irá, o sea, el temor al Dios del cielo y de la tierra, el único que existe. Vayombru elav, más otra cita, ¿qué fue lo que hiciste? Que yadua anashim que melifnei Hashem uboreach. Y ahí supo que se está escapando de la profecía que Igit Lahem, porque él ya les dijo. Vayombru elav, le dijeron entonces los marinos a él, Mana selach beishtokayam, ¿qué te podemos hacer a ti para que el mar se calme? Me aleino por sobre nosotros, que hayam olech besoer, porque el mar está cada vez más y más y más convulso. Esto va finalmente a hacer que la nave destruya. Vayomer alehem sauni beetiluni el ayam baishtokayam me alejen. Tírenme al mar y el mar se va a calmar. Que yodeani que beshelías aragadora se alejen. Que yo sé que esto viene por mí, esta tormenta viene por mí. Ok, todo el tema de arrojar a Yoná al mar, que fue una idea que él mismo les aconseja, les dice, vamos a también tratar de abrir un poco el código de lo que eso significa. Sin embargo, yo quiero avanzar un poco más, o sea, introducirnos un poco más en el tema de las 4 preguntas y de una perspectiva un poquito más cabalística, o sea, un poco más profunda, porque si bien ya lo explicamos a nivel de Pshat, que es lo que los marinos creían, hablamos de la famosa roca frente a Yafo, cuando estén acá, vengan a Jerusalén, vengan a Israel, y cuando vengan y estén por Yafo, vayan a la costa y vean la bandera sobre una roca. Es como si Yoná dijera, Hebrea Noji, yo soy hebreo. Toda esta situación obviamente tiene otro cariz más profundo. Y es el hecho que la pregunta no solamente sobre Yoná, no olvidemos que la unidad soy Aní, soy yo, ¿no? El barco soy yo. Y por dentro hay un alma, que esa alma es Yoná, despertada de una u otra manera por el Rabba Jovel, por el hombre este tóxico del que hablamos. Y las 70 naciones son las fuerzas que yo tengo dentro de mí. Akshar, las preguntas que hacen estas fuerzas al alma son preguntas, o podemos verlos como preguntas que de alguna forma quieren establecer cuál es la definición, o sea, qué es lo que nos está pasando. ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Qué es lo que el alma necesita hacer? ¿O de qué el alma está escapando? ¿O qué pasa? ¿Contra qué ha ido el alma que de pronto estamos ante esta situación? Y por eso viene la pregunta sobre la profesión, la pregunta sobre la ciudad, la pregunta sobre la tierra, la pregunta sobre el pueblo. Son 4 formas en que el cuerpo humano, mi intelecto, lo que yo logro captar, trato de buscar en el mundo espiritual. Y la pregunta es bastante más profunda incluso, porque yo tengo una idea de mí que me enseñaron en la escuela, tengo una idea de mí que a lo mejor me comunicaron y que puede ser que no sea correcta, y desde esa perspectiva quiero preguntar realmente, alma y Yoná, el alma, ¿cuál es tu trabajo? ¿En qué debemos trabajar? ¿De dónde venimos? ¿De qué ciudad venimos? ¿De qué país venimos y a qué pueblo pertenecemos? O sea, realmente quiero una definición de lo que soy, porque los cuentos que tengo sobre mí, como el famoso, ya dijimos, ¿no? Dios del mar, Andrómeda, Pegaso, Perseo, etc., me están poniendo en una situación en que entiendo que el alma está mal, que algo pasa con esa alma. Entonces esa alma responde, Ibri Anoji, soy judía, soy hebreo. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta a todo. Si verdaderamente la persona llega a ese conocimiento de que es hebreo, que es yehudí, que eso es lo que tiene dentro de sí, entonces va a tener muy claro
cuál es su trabajo, va a tener muy claro cuál es su ciudad, Jerusalén, cuál es su tierra, Eret Israel, cuál es su pueblo, el pueblo de Israel. Y no va a dejarse convencer de que tal vez su trabajo sea otra cosa, que debe dedicarse a otras fuerzas que hay en el mundo, que su ciudad es otra, nació en Manhattan, nació en Bucaramanga, nació en Lima, o nació en Buenos Aires, o nació quién sabe dónde, en qué otro basurero que existe en el mundo. No, Jerusalén, esa es nuestra ciudad, Eret Israel, esa es nuestra tierra, y el pueblo judío, ese es nuestro pueblo. La bandera sobre el molocotón, sobre estas rocas, frente a la ciudad de Jaffa. Esta es una forma también de poder entender las 4 preguntas que van desde las fuerzas del cuerpo al alma. Y responde, bueno, hay un problema, el alma se está desconectando de lo que es el servicio divino, entonces dice el alma, bueno, necesito volver al vientre, necesito nacer de nuevo. Y para poder nacer nuevamente necesita volver a ingresar como si fuese en el vientre de la madre, simbolizado por el mar, en el cual un pez más adentro aún lo va a tragar, para poder crecer de vuelta y esta vez sí enfrentar directamente la misión. Entonces, continúa diciendo el libro de Yoná, Vayachteru anashim leashiv el ayabashá. Los marinos no quisieron tirar a Yoná al mar y quisieron volver a la costa, pero Yahlu no pudieron. Que hayam olech besoer alejem, porque cada vez el mar estaba mucho más convulso. Vaikreu el Hashem, y ahora los marinos comenzaron a llamar a Dios. Vayombru ana Hashem alna novda benefesh haishazeh. No permitas que nosotros nos perdamos por el alma de esta persona. Estamos hablando a nivel de Pshat. Ellos comienzan, ya han vuelto en Chubá de alguna manera, o sea, ya se han arrepentido de sus dioses y todo ese tipo de cosas, y ahora están solamente dirigiéndose a Hashem. Bealti temalenu damnaki, y obviamente cuando una persona ya vuelve en Chubá, se acerca a la Torah, se acerca al monoteísmo, inmediatamente el contenido moral que el judaísmo tiene baja inmediatamente, y por eso dicen no quieren tirar a una persona o asesinar a una sangre pura, a una sangre limpia, una persona que no tiene realmente ningún tipo de culpa, sino que ha habido acá una desconexión, ¿no? Kiatá Hashem kasher hafazta, cita, porque tú eres Hashem, lo que tú decides, tú haces. Baisuet Yoná, y entonces bajo lo que Yoná mismo les había dicho, entonces lo tomaron a Yoná, Bayetilú el Ayam, y lo arrojaron al mar, Bayamot, Hayam Mizahapo, y el mar se calmó. O sea, desde un punto de vista más profundo, el mar se calma, quiere decir que el ingreso del alma nuevamente a una situación como de embarazo, o sea, volver Kilo a la Matrix, es lo que va a llevar precisamente a que todo se calme. Vair'u anashim ira agdolá, y todos van a tener un gran temor a Hashem. Vaizbehu zebah lashem vaidru nedarim, y van a hacer sacrificios a Kadosh Baruj Hu, y van a hacer nedarim. El Midrash cuenta que volvieron a Yafo, de Yafo subieron a Jerusalén, en Jerusalén fueron delante de los tribunales rabínicos y se convirtieron estos representantes de las 70 naciones, y así es como Rashi dice, Vaidru nedarim sheid gayeru, que se convirtieron. O sea, cambiaron ese derech. No olvidemos cómo comienzan en el barco, la tormenta, sus dioses, el dios del mar, etcétera, etcétera, para dejar todo eso y avanzar a un camino de Kedushá, a un camino de santidad directamente hacia Jerusalén, y ahí fue donde hicieron nedarim, hicieron votos y promesas de que iban a cumplir la Torah de Moshe. Y Yoná baja a la Matrix. En términos más profundos, el alma baja a una situación de preparación para realmente enfrentar la misión, mientras que todas las fuerzas del cuerpo están unidas para cumplir lo que todo esto significa, ¿no? O sea que todo el cuerpo y el alma ahora están dirigidos a un solo servicio, que es el que vamos a ver, Bezrat Hashem, en los siguientes capítulos del libro de Yoná. Quedamos acá con respecto a que al Perek número 1, vamos a continuar más adelante con el capítulo número 2, donde está toda la estadía de Yoná en la Matrix, en el vientre del pez.